Hola, muy buenas. Vamos a analizar el efecto que tiene en un consumidor cuando nos dan una función de utilidad. ¿Qué efecto tendría en ese consumidor el cambio en el precio de un bien? Vale, el cambio en el precio de un bien va a llevar a que el consumo posiblemente varíe. Bueno, pues el consumo va a variar de una cantidad inicial a una cantidad final. Vale, pues ese cambio de la cantidad inicial a la cantidad final es el efecto total. ¿Vale? Ese será el cambio total que se ha producido en ese consumo. Pero luego también diferenciaremos ese cambio total, o sea, el efecto total, lo diferenciaremos en dos efectos. Uno, el efecto sustitución, y otro sería el efecto renta. Pero el efecto sustitución lo veremos bajo dos puntos de vista. Uno, el que nos propuso Higgs, y otro el que nos propuso es Stutsky. Bueno, y no tienen por qué coincidir, ¿vale? No tienen por qué coincidir ambos. En la utilidad, o sea, al cambiar los precios, es buscar cuál es el efecto cuando cambian los precios, pero manteniendo la utilidad. Y el otro era, cambian los precios, pero yo tengo que seguir teniendo el mismo poder de compra. O sea, modificarme la renta, en cierto modo. Bueno, pues vamos a ver cuál sería el efecto sustitución y el efecto renta y en suma el efecto total. Vale, vamos a empezar definiendo lo que es nuestra restricción presupuestaria. En este caso nos dan una función de utilidad tipo Q-Douglas, nos dan unos precios iniciales, P sub 1 vale 4, P sub 2 vale 1 y una renta de 16. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en este ejercicio? Bueno, pues que el precio del bien 1 baja de valer 4 a valer 1. Eso se produce una disminución en el precio. Vale, eso normalmente podrá llevar, si el bien es ordinario, pues llevará a un mayor consumo de ese bien. ¿Será cierto? Vamos a verlo. Bien, vamos primero a calcular lo que es nuestra restricción presupuestaria, que sería el precio del primer bien por la cantidad consumida del primer bien más el precio del segundo bien por la cantidad consumida del segundo bien, tiene que ser igual a lo que es la renta disponible, a nuestra renta. En este caso, aquí se va a quedar, bueno, esta vez de momento lo dejo así. Para calcular la cantidad consumida en un principio, lo que tengo que tener claro es que se tiene que producir esta relación. O sea, esta ecuación, que es la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución es la parcial con respecto al bien 1 entre la parcial con respecto al bien 2. A esto en economía se le llama también utilidad marginal del bien 1, utilidad marginal del bien 2. Vale. Y eso tiene que ser igual al cociente de los precios, P sub 1, P sub 2. Aquí siempre pondremos el precio del bien cuya utilidad haya puesto aquí y aquí el precio del bien cuya utilidad haya puesto aquí. ¿Cuál sería la utilidad marginal del bien 1? Pues tengo que derivar respecto de x1. Si yo derivo respecto de x1, pues tendré que bajar el exponente, que es un medio. La x1 se va a quedar elevado a un exponente menos del que tenía, pues si tenía un medio y le resto 1, un medio menos 1 va a ser menos un medio. Y la x sub 2 aquí se cuenta como constante y como está multiplicando se va a quedar igual. Bien, la utilidad marginal del segundo bien, pues lo mismo. Lo que voy a hacer ahora es derivar a la x sub 2, o sea, respecto de x sub 2. Voy a bajar el 1 medio, el x sub 1 se va a quedar igual, elevado a 1 medio, y el x sub 2, o sea, este 1 medio que bajo es porque la x sub 2 lleva exponente 1 medio. Y el exponente al que se va a quedar la x sub 2 va a ser 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Vale, pues eso lo voy a poner aquí. La utilidad marginal del primero, pues 1 medio por x sub 1 elevado a menos 1 medio por x sub 2 elevado a 1 medio. Y aquí abajo pondré la utilidad marginal del segundo, que era esta, pues 1 medio por x sub 1 elevado a 1 medio y por x, aquí no lo he puesto, x sub 2 elevado a menos 1 medio.
Vale, luego aquí iría P sub 1 partido por P sub 2. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer ahora es dejar todo esto un poco más manejable. Normalmente, cuando os encontréis con una función de utilidad, aquí es de utilidad, pero en otro caso puede ser de producción, tipo Wood-Douglas, o sea, definida de esta forma, cuando calculéis, cuando calculéis el cociente de las utilidades marginales o de las producciones marginales, pues normalmente os van a quedar expresiones de este tipo, donde aparecerán multiplicaciones tanto arriba como abajo, pero es posible que aparezca algún exponente negativo. Si veis que aparece algún exponente negativo, hay un truco para que todos los exponentes se queden positivos. Y es, todo aquello que tenga exponente negativo lo cambio de sitio. Por ejemplo, este x1 que está aquí arriba en el numerador con exponente menos 1, primero lo que voy a hacer es eliminar el 1 medio y el 1 medio. Un medio arriba, un medio abajo, se tacha. Y ahora lo que voy a hacer es, este x1 que está con exponente negativo en el numerador, lo pondré con exponente positivo en el denominador. Y se ha quedado mejor. Arriba me quedaba ese, el x sub 2 elevado a un medio. Y ahora voy a mirar qué es lo que hay abajo. Abajo he puesto este, que es este de aquí, pero además tendré que dejar este y este. Este lo dejo porque está con exponente positivo. Y además este, que está con exponente negativo, lo cambio de sitio. Cambiarlo de sitio significa que si está en el denominador, lo voy a poner en el numerador. Aquí estoy utilizando reglas de las potencias. ¿Y por qué hago esto? Pues para que no me quede ningún exponente negativo y sea mucho más sencillo a la hora de operar. Normalmente cuando hagáis esto, se os quedarán todas las x1 juntas y todas las x2 juntas, ¿vale? Y con exponentes positivos. Lo único que tendréis que hacer es sumar los exponentes. Entonces aquí, por ejemplo, si la x2 está elevado a un medio, pues un medio más un medio, como tengo que sumar los exponentes porque es una multiplicación, pues un medio más un medio va a ser 1. O sea que aquí se va a quedar un 1, no hace falta ponerlo, y abajo pues también se va a quedar elevado a 1. O sea que la relación marginal de sustitución va a salir x2 partido por x1. Pues esto lo voy a borrar y lo voy a dejar por aquí, lo dejaré por aquí, que la relación marginal de sustitución vale x2 partido por x1 y eso va a ser igual al precio del 1 partido del precio del 2. Bien, lo que voy a hacer ahora es calcular las cantidades de x1 y x2. Y aparte de eso, os voy a enseñar a calcular las funciones de demanda ordinarias o marsalianas, que nos aparecerán en el tema siguiente. Vale, pues aquí lo que voy a hacer es despejar. Muchos estaréis pensando, pero ¿por qué no cambias ya P sub 1 y P sub 2 por los valores que tiene? Sí, es verdad, se podría cambiar y iría trabajando quizás más cómodo, porque ya iría trabajando con números. No, porque os quiero enseñar cuál es la demanda, cuáles son las demandas marsalianas, ¿vale? Y si lo dejo con P sub 1 y P sub 2 lo veréis más claro. El X sub 2 va a ser igual. Pues lo que voy a hacer es el X1 que tengo aquí dividiendo, lo paso multiplicando y me va a quedar P sub 1 por X sub 1 partido por P sub 2. Y ahora esto lo que voy a hacer es sustituirlo en mi restricción presupuestaria, que va a ser la P sub 1 y la X1 se va a quedar igual. O sea, es igual. Más, esto era un X sub 1, más P sub 2, y ahora la X sub 2 lo que voy a hacer es sustituirlo por esta expresión. Pues P sub 1, X sub 1 partido por P sub 2 igual a M. Ya os digo, aquí ya podéis cambiar todo lo que sabemos por los valores que... Pero entonces no podría calcular las demandas marsalianas y quiero que veáis las demandas marsalianas. Esta P sub 2 la puedo eliminar con esta y me va a quedar P sub 1, X sub 1 más P sub 1, X sub 1 tiene que ser igual a M. Y esto, pues P sub 1, X sub 1 más P sub 1, X sub 1, pues 2 veces P sub 1, X sub 1. Pues 2 veces P sub 1, X sub 1 igual a M. Y si despejo de aquí la X sub 1, pues X sub 1 va a ser igual a M, a la renta, partido de 2 veces P sub 1. 2 veces P sub 1. Bien, esta función que acabo de crear, la función X sub 1, que depende de la renta y depende del precio del artículo 1, esta sería la función marsaliana del bien 1. En matemáticas y en economía, cuando una función depende de varias variables, pues aquí las variables serían la renta y el precio. Esto significa, se podría poner así. La función x1, la demanda del bien 1, depende del precio del artículo 1 y depende de la renta.
¿vale? No dependería del precio del segundo artículo. Eso quiere decir que pase lo que le pase al segundo artículo, la demanda, como aquí el precio del segundo artículo no aparece, la demanda del primer artículo se va a quedar inalterada. Luego, el primer artículo con respecto al segundo artículo es independiente. Importante. ¿Y cuál sería la demanda del segundo bien? Aquí se ve bien, sí. La demanda del segundo bien, pues el segundo bien tiene que ser igual a P sub 1. Esta demanda la voy a sacar de aquí. P sub 1 por lo que valga X sub 1, que era esto de aquí, pues M partido de 2P sub 1 y todo eso partido por P sub 2. Esta P sub 1 que hay aquí la puedo eliminar con esta y me va a quedar M partido por 2 y partido por P sub 2. ¿Qué puedo hacer con este 2 y con el P sub 2? Juntarlos. Y podría poner M partido por 2P sub 2. Se juntan pero multiplicándose. Y ya veréis la ventaja que tiene esto, ¿vale? Aquí pondré la restricción presupuestaria que la he borrado, más P sub 2, X sub 2 igual a M. Aquí estoy haciendo mucho más de lo que me propone el ejercicio, ¿eh? Estas son las demandas ordinarias o marsalianas. Bien, yo con esto, yo ya puedo saber las cantidades que se demandan a los precios originales. Si queréis le pondré aquí un 0 y un 0, indicando que son los originales. Bien, pues la cantidad del bien 1 pues va a ser la renta disponible, que es 16, partido de 2 veces el precio que tenga en ese momento. El precio en este momento es 4, pues 2 por 4 son 8. Y 16 entre 8 pues da 2. O sea, en un principio vamos a consumir 2 unidades del primer bien. Y del segundo bien, pues me tengo que ir a la función de demanda del segundo bien. Pues va M sigue siendo 16 partido de 2 por, el precio del segundo 1, pues 2 por 1, 2, 16 entre 2, 8. O sea que los consumos iniciales, los pondré aquí, van a ser igual 2 para el primero, 8 para el segundo, ¿vale? Aquí este consumo del primer bien lo pongo aquí y el del segundo lo pongo aquí. Así ya puedo ir borrando esto. Vale. ¿Cuál sería el consumo final? Este sería el consumo en el estado inicial. Vale, vamos a calcular ahora el consumo en el estado final. Para calcular el consumo en el estado final, ahora veréis también por qué he dejado esto. Porque ahora simplemente, yo sé que esta sería la función de demanda y por mucho que cambie los precios, no tengo que hacer de nuevo el problema. Yo ya siempre llego aquí y ya voy calculando las cantidades que se demandan. Por ejemplo, vamos a suponer ahora que el precio del primer artículo baja de 4 a 1. Pues no tengo que hacer todo el proceso, yo ya tengo mi función de demanda. Bueno, pues del primer artículo, ¿cuánto se va a demandar? Pues la renta, que es 16, y ahora el precio, en vez de cambiarlo por 4, lo cambiaré por 1, que es el precio nuevo. Pues son 2 por 1, 2, y 16 entre 2, 8. O sea que aquí se van a demandar 8 unidades, y del segundo, como no ha cambiado nada, pues tendrán que ser 8 unidades. O sea, igual que al principio. Entonces, ¿qué ha pasado con respecto al primer artículo? El bien 1. ¿Qué le ha pasado al bien 1? Pues que su consumo inicial era de 2 y el consumo final, o sea, ha pasado a un consumo final de 8. O sea, ha incrementado, ha pasado de 2 a 8. O sea que el incremento de consumo en el bien 1 ha sido de 2 a 8, 6. Y a esto se le llama el efecto total. O sea, esta variación en el precio ha provocado que mi consumo en el bien 1 haya aumentado de 2, o sea, haya pasado de 2 a 8. Vale, estas 6 unidades que vamos a consumir de más se pueden desglosar en 2 efectos. El de Higgs y el de Tulsky. Bueno, pues vamos a ver, pondré por aquí que el efecto total es 6, que luego se me olvida, aunque lo podría mirar aquí, pero bueno, sí. Bien, primero voy a hacer un gráfico para que entendáis lo que voy a hacer. Primero nos vamos a fijar en este personaje, Higgs. Bueno, pues para Higgs, aquí pondremos, vale, aquí pondremos el bien 1, que es el que queremos analizar,
y aquí pondremos el precio, aquí pondremos, perdón, el bien 2, y la restricción presupuestaria, pues la voy a poner, por ejemplo, venga, voy a inventármela. Vamos a suponer que está así, ¿vale? Vamos a suponer que está la restricción presupuestaria y el consumo inicial era 2,8. Pues, por ejemplo, aquí, 2 para la X y 8 para la Y. Vamos a suponer que este punto de aquí, lo pongo un poquito más arriba, aquí, vale. Nos daría aquí un 8 y aquí un 2. Este sería el consumo 2,8, ¿vale? Si os dais cuenta, en la X, en el X1 caería a 2 y en el X2 iría al 8, ¿vale? Esto lo voy a borrar por si luego me molesta. Bien, entonces Higgs lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, pues por aquí pasará una restricción, pasará una curva de indiferencia, ¿vale? Que esa curva de indiferencia va asociada a la función de utilidad que nos proponga el problema. Las funciones de utilidad de este tipo suelen tener curvas de indiferencia de esta forma. Vale, la idea es la siguiente. El precio del primer bien disminuye. Eso significa que del primer bien puedo consumir más. Por ejemplo, imaginad que toda mi renta la gasto en el primer bien. Bueno, pues la restricción presupuestaria, yo sé que en un principio era 4x sub 1 más el p sub 2 es 1, x sub 2 tiene que ser 16. Imaginaros que uno dice, a mí el bien 2 no me gusta, me voy a gastar todo en el bien 1. O sea, esto quiero que sea 0 y todo lo que voy a hacer es consumir el bien 1. Pues, ¿qué cantidad máxima de bien 1 podría consumir? Pues lo que salga dividir 16 entre 4, que son 4. O sea, que aquí tendría que ir un 4. Pero imaginaros que ahora el precio cambia y el precio del primer bien pasa a ser 1. Pues 1, x sub 1 más 1, x sub 2 tiene que ser igual a 16 y tenemos la misma motivación. Del bien 1 no consumimos nada y lo queremos dedicar todo al bien 2. O sea, aquí nada, pues ¿cuánto bien 1, podemos consumir? Pues en este caso saldría 16, o sea que pasaremos del 4, no está muy bien dibujada, pero bueno, aquí iría 16. O sea que esta iría pues tal que, así. Esta sería la nueva restricción presupuestaria. Si os dais cuenta, se ha desplazado el punto de contacto con el eje horizontal, se ha desplazado hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque me permite consumir más de ese bien. Al abaratarse, de ese bien puedo consumir más. Bueno, pues, ¿qué sería el efecto sustitución debido a Higgs? Bien, yo tengo que coger, tengo que dibujar, la idea sería dibujar una línea que sea paralela a la nueva restricción presupuestaria, pero que sea tangente a la curva de indiferencia original, a esta curva. O imaginar que la línea sale, por ejemplo, qué sé yo, no me sale... voy a hacer una cosa, voy a poner esta un poquito más hacia abajo para que me salga. Vamos a suponer que esta va así, ¿vale? Esta la voy a dibujar en rojo, así. Vale, y entonces esta es la nueva restricción presupuestaria. Pues yo quiero una que sea paralela a esa, pero que sea tangente a esta. Pues imaginaros que va... Ahora os daréis cuenta de mi capacidad para dibujar líneas paralelas. Bueno, esta línea que voy a dibujar en azul mejor, voy a marcar en azul, pues igual no se ve mucho, no sé si se distinguirá en el vídeo. Bueno, pues esta línea que he dibujado nueva es azul. Esa línea pretendo que sea paralela a esta. Y además que sea tangente a la curva de indiferencia original. ¿Qué pasa? En este caso a mí en el dibujo me sale que es tangente aquí. Y en un principio la solución que me daba al principio era esta. Claro, este punto que hay aquí no tiene por qué coincidir con este punto que hay aquí. Bueno, pues la cantidad, en este punto la cantidad del bien 1 era 2 y en este punto la cantidad del bien 1 pues será un poco mayor que 2. ¿Cuánto? Bueno, pues lo que cambie de aquí a aquí, ese será el efecto sustitución debido a Higgs. Pues lo vamos a calcular. La idea es la siguiente. Yo quiero tener la misma utilidad que tenía aquí. Bueno, pues ¿cuál sería la utilidad que me proporcionaba la primera cesta? La primera cesta, yo tenía un consumo de 2 unidades del primer bien y 8 unidades del segundo.
Vale, algo que esté elevado a un medio es como si fuese una raíz cuadrada. O sea, yo esto lo podría poner como raíz cuadrada de x1 y raíz cuadrada de x2. No sé si así os va a gustar o no os va a gustar. Yo creo que sí. Pero esperad un poquito que lo levantéis. Si el x1 lo cambio por 2, como está elevado a un medio, yo lo pondré así. Y el x2 lo cambio por 8. Y le pongo, como está elevado a un medio, otra raíz. ¿Y cuánto da? Es que las raíces, si el índice de la raíz es el mismo, se puede multiplicarlo de dentro. Entonces yo tengo 2 de aquí por 8 de aquí son 16. Tendré raíz cuadrada de 16, que eso vale 4. O sea que la utilidad de este consumo, en este consumo la utilidad vale 4. ¿Vale? Entonces, yo quiero, si en este punto de aquí, como está en la misma curva de indiferencia, en ese punto la utilidad también será 4. Eso es muy importante. O sea, yo quiero que la utilidad siga siendo 4. Entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Vale. Pues lo que voy a hacer, me voy a ir a la función de... lo que voy a hacer, irme aquí, y lo que voy a hacer es cambiar la utilidad por 4. Porque es lo que vale la utilidad tiene que ser igual. Bien, como lo que quiero medir es el efecto en el bien 1, el bien 1 lo voy a dejar igual. Pues lo voy a dejar con raíz cuadrada de x1. Y el bien 2, recordad que yo tenía la relación marginal de sustitución, no la he borrado porque me iba a hacer falta. La tengo por aquí. Bueno, pues esta relación, esta ecuación que hay aquí me relaciona las dos variables. Entonces yo en este caso quiero, en vez de poner x2, aquí me interesaría que estuviese en función de x1, que todo lo que aparezca aquí esté relacionado con la x1. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esta x2 y que aparezca una x1? Pues desde aquí. O sea, yo sé que x2 partido por x1 tiene que ser igual al cociente de precio. Por ahora estamos en la situación nueva. ¿Vale? La situación nueva es 1 y 1. Pues 1 entre 1 sale 1. Eso quiere decir que x2 va a ser igual a x1. Bueno, pues esta x2 la cambio por una x1 y me va a quedar que 4 tiene que ser igual a la raíz cuadrada de x1 por la raíz cuadrada de x1, que es lo mismo que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado. Y todos sabemos que un cuadrado y una raíz desaparecen. O sea que la x1 va a ser igual a 4. O sea que este punto que hay aquí tendría que ser 4. Bueno, el dibujo no me ha salido bien, pues tendría que cortar más hacia la derecha, ¿vale? A la altura del 4. Bien. O sea que el x1 sería 4. Pues aquí me daría un x1 debido o sea, el x1 debido a Higgs me da 4. Entonces, el efecto sustitución debido a Higgs va a ser igual. La cantidad final, o sea, la cantidad final que sería esta, 4, menos el consumo inicial, que era el consumo inicial es 2. Pues 4 menos 2, 2. Muy bien. O sea que, fijaros, el consumo de primer bien en total ha pasado de 2 a 8. Ha aumentado en 6. De esas 6 unidades, 2 de ellas se deben al efecto sustitución. Bueno, ¿cuál sería el efecto renta? Bueno, pues el efecto renta es lo que quede para llegar al total. Por ejemplo, el efecto renta, para sacar el efecto renta, tengo que hacer lo siguiente. Mirad, si en un principio estaba aquí, el consumo era 2, el consumo final es 6 y el efecto sustitución vale 4, si este de aquí es el efecto sustitución, pues lo que me queda va a ser, perdón, este es el 8. Este va a ser el efecto renta. Bueno, pues si con el efecto sustitución lo que he hecho es aumentar en 2 unidades, pues el efecto renta tiene que ser un incremento, o sea, tiene que ser un incremento en la x1 de 4 unidades. Muy bien. Fácil. O sea que una vez que sabemos cuál ha sido el efecto sustitución, simplemente ver lo que le queda para llegar al efecto renta. El efecto renta se puede sacar así. Si lo queréis sacar así, siempre es la cantidad final, o sea, el x final, menos lo que haya dado el x por el efecto sustitución. El x final es 8
y lo que ha dado el X por el efecto de sustitución, que era 4, pues 8 menos 4, 4, ¿vale? Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar el efecto de sustitución, pero según el otro personaje, que sería este de aquí, según Stuski. Virgen Santa. Bueno, la idea es la siguiente. Para este personaje, a ver, vamos a suponer que esta sería la condición, la regla presupuestaria, que no, a ver, no está bien dibujada, la he hecho al boleo que, perdón, me salía la restricción, la curva de utilidad, la voy a poner así en rojo. Vale, vamos a suponer que este punto de aquí, el consumo inicial, que era 2, y me suena que este era 6, 8, 2, 8. Vale, cambian los precios, me cambian los precios y entonces ahora el consumo, este consumo era 4 y el consumo pasaba a ser 16. Vamos a suponer que aquí está el 16, bueno, pues ahora iría tal que así. Bueno, para el Tusky, para calcular el efecto de sustitución, la idea sería calcular una nueva restricción presupuestaria con los nuevos precios, pero cambiando la renta. Cambiando la renta, o sea, la idea es hacer una línea paralela a la nueva restricción presupuestaria, pero que pase por la fecha original. Pues vendría a ser, no sé si eso pasaría como línea paralela a esta de arriba. Imaginad que consideramos que es paralela. Bueno, pues la idea es trazar una línea paralela a la restricción presupuestaria nueva, pero que pase por el consumo inicial. O sea, lo que quiero es querer mantener el poder de compra. O sea, a mí me cambian los precios, pues me tendrán que modificar la renta para que yo pueda seguir comprando la oferta inicial. Entonces lo que voy a hacer es ver cuál sería el efecto de sustitución en este caso. Bueno, en un principio voy a ver cómo quedaría modificada mi renta, porque si me cambian los precios, de los bienes, o sea, el precio de bien 1 ha cambiado, ha disminuido, y yo puedo comprar la oferta original gastándome toda la renta, eso significa que mi renta tiene que disminuir. Entonces, ¿cómo tiene que variar mi renta? Pues mirad, recordad que la restricción presupuestaria era esta. El P sub 1 ha cambiado a 1, pues 1 por X sub 1 más el P sub 2 es 1, 1 por X sub 2 tiene que ser igual a M. La X sub 1 y la X sub 2 eran los consumos iniciales, 2 y 8, pues aquí será un 2, aquí un 8, pues 2 y 8, 10. O sea que mi renta ahora tiene que ser 10. Vale, una vez que sabemos que la renta nueva tiene que ser 10, con esa renta yo podría consumir la oferta original gastándome, a los precios nuevos, gastándome toda la renta. Bien, pues lo que voy a hacer ahora es ver cuál sería el consumo del bien 1 y del bien 2. A ver, el consumo del bien 1, como mi renta ahora es 10, pues aquí pondré un 10 partido de 2 veces del precio de la nueva sustitución, que era 1. Pues 2 por 1 son 2, y el consumo en el primer bien pues son 2 por 1, 2, 10 entre 2, 5. Vale, el segundo bien sería igual, pero bueno, el efecto lo que voy a hacer es medirlo en el primer bien. Entonces, esto ya lo puedo borrar, esto lo puedo borrar. Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Que esto me daría el efecto sustitución del primer bien, pero debido a Stuski. Eso significa que del primer bien consumiríamos 5 unidades. ¿Cuánto ha aumentado o cuánto ha disminuido? Pues de un consumo inicial de 2, hemos pasado de un consumo inicial de 2 a un consumo de 5, o sea, el incremento ha sido de 3 unidades. O sea que el efecto de sustitución, según Stuski, pues de 2 a 5 van 3, el efecto de sustitución es 3. ¿Y cuál sería el efecto renta? Bueno, pues el efecto renta siempre va a ser la cantidad final consumida, que era 8, la cantidad consumida final 8, menos la cantidad que se consume con el efecto de sustitución, que era 5. Pues 8 menos 5 también son 3. O sea que según Stuski, de un consumo inicial 2 a un consumo final 8, pues hemos pasado
el efecto sustitución me llevaría a consumir 5 unidades y el efecto renta pues me llevaría a consumir otras 3 unidades, o sea, hasta las 8. Bien, en otros vídeos pues ya hablaremos de si el bien, de qué se puede decir de este bien, si es un bien ordinario, si es un bien normal, si es un bien inferior, si es un bien giffen. Vale. Fijaros que cuando, aquí en este caso, por ejemplo, ha bajado el precio del primer bien y el consumo del primer bien ha aumentado. Eso sería un bien ordinario, ¿vale? Un bien ordinario sería que cambia de forma distinta a cómo cambia el precio. Si el precio sube, pues se consume menos. Y bueno, ya en otro vídeo ya os comentaré lo de bienes ordinarios, bienes normales, bienes giffen. Pues ya